Los transportes y el turismo. Los sistemas de transporte. Los diferentes medios de transporte, camiones, coches, trenes, barcos, aviones, se desplazan por una densa red de infraestructuras, carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos, que se encuentra repartida por el mundo de manera desigual. El transporte terrestre por carretera. Las carreteras, autopistas y autovías forman la red más estructurada y densa de los medios de transporte terrestre. La carretera es la infraestructura más utilizada para desplazar personas y mercancías, porque los vehículos que circulan por ella, los coches, motos y camiones, tienen una gran movilidad y autonomía. No obstante, existen grandes diferencias entre la red de carreteras de los países desarrollados, con una densa malla de carreteras, autovías y autopistas, y la de los países subdesarrollados, con una red escasa, poco estructurada y a menudo mal acondicionada. El transporte terrestre por ferrocarril. El transporte por ferrocarril es el sistema óptimo para recorrer distancias medias y largas, tanto de pasajeros como para mercancías. El tren es un medio rápido, seguro y económico que permite desplazar productos de gran volumen, pero la rigidez del trazado hace que, a veces, deba complementarse con el transporte por carretera. Actualmente, el transporte por ferrocarril permite una capacidad mayor de pasajeros y de carga, y más velocidad. Los trenes de alta velocidad ofrecen grandes ventajas en distancias medias, pero requieren de vías nuevas y segregadas del resto del trazado. El transporte aéreo. El transporte aéreo es el más adecuado para el desplazamiento de personas a grandes distancias y para que el transporte de mercancías ligeras, perecederas o de gran valor, gracias a su rapidez y seguridad. No obstante, es un sistema de transporte caro, porque los aviones consumen mucho carburante y necesitan mantenimiento. También tiene un gran impacto ambiental por el ruido y la contaminación que generan los aviones y por la incidencia de los aeropuertos. Los aeropuertos exigen grandes espacios y, además, desde mediados del siglo XX, son infraestructuras que han atraído la instalación de actividades industriales y terciarias a su entorno. El transporte marítimo. El transporte marítimo es la manera idónea para trasladar a mucha distancia grandes cantidades de mercancías, petróleo, cereales, minerales, productos manufacturados, a un bajo precio. A veces se complementa con el transporte fluvial. Eso solo es posible en los ríos con un régimen regular y que no presentan cascadas ni rápidos. Uno de los inconvenientes del transporte marítimo es la lentitud. Por ello, hoy en día se utiliza poco para desplazar personas. Las funciones del transporte y sus redes. El transporte es la actividad económica a través de la cual una persona o una mercancía se traslada de un lugar a otro. Funciones del transporte. El transporte cumple muchas funciones. Las más importantes son: permite el desplazamiento cotidiano de la población. La distancia cada vez mayor entre el lugar de residencia y el del trabajo o el del ocio origina un tránsito creciente y problemas de movilidad. 2. Posibilita el desplazamiento a lugares alejados. Ello ha permitido la generalización del turismo a escala mundial o ha facilitado la movilidad de las personas. Y 3. Hace posible la distribución de bienes y servicios. A su vez, las facilidades de acceso y de movilidad eficaz favorecen la concentración de las actividades económicas. La revolución de los transportes. Los cambios registrados en los últimos 50 años en los medios y las infraestructuras de transporte han tenido como objetivo fundamental poder transportar cantidades mayores de personas y de carga de una forma más rápida, segura y económica.
los cambios más significativos que se han producido son: 1. El aumento de la capacidad de carga, sobre todo en barcos, camiones y aviones. 2. La intermodalidad en el transporte de mercancías, lo que permite combinar diversos medios como aviones, trenes y barcos de una manera coordinada e integrada, gracias al uso de contenedores de medidas estandarizadas. 3. El aumento de la velocidad, sobre todo en el ferrocarril y en el avión, que permite que el tiempo de desplazamiento sea menor. 4. La mejora de las infraestructuras viarias, las carreteras, autopistas y autovías, de manera que el tiempo empleado en los desplazamientos por carretera ha disminuido. Y el aumento de la seguridad, que implica la disminución del riesgo de accidentes. Y 5. La reducción del precio del transporte, gracias al incremento de la capacidad de carga y de viajeros. Las redes de transporte. La organización y explotación de un territorio necesita buenas redes de transporte, es decir, un conjunto de infraestructuras, las carreteras, las vías férreas, por donde puedan circular bien esos vehículos. Están formadas por ejes o líneas que unen dos o más puntos conectados en forma de malla o red, que se extiende por el territorio de manera más o menos densa. Los lugares centrales de dichos ejes son los nudos de transporte y suelen coincidir con las grandes ciudades, que son los puntos de salida y de llegada. El turismo y su importancia económica. El turismo es una de las actividades del sector terciario que más crecimiento ha experimentado en las últimas décadas. Hasta mediados del siglo XX el turismo lo practicaban las clases adineradas, pero a partir de 1950 empezó a masificarse gracias a la generalización de la semana laboral de 5 días, las vacaciones pagadas y las pensiones de jubilación, la disposición de más tiempo libre, el acceso al automóvil particular y la mejora de los transportes. Este proceso se aceleró en las siguientes décadas, al cambiar las pautas de consumo, con el estímulo de los medios de comunicación y de la publicidad promovida por las agencias de viajes. Impacto económico del turismo. La actividad turística tiene una gran importancia para la economía de un país porque, por una parte, representa la creación y expansión de empresas y de servicios, que, a su vez, proporcionan numerosos puestos de trabajo y, por otra, es una importante fuente de ingresos, ya que los turistas gastan el dinero en los lugares de destino. En los países pobres, las repercusiones del turismo son diferentes. El sector turístico suele estar en manos de grandes empresas, los operadores turísticos, y de compañías de transporte internacionales con sedes en los países desarrollados. Por eso, los beneficios del turismo se contabilizan en el país de origen y solo dejan una pequeña parte en el país receptor. Las formas de hacer turismo. Hacer turismo es visitar lugares diferentes fuera de nuestro ámbito de residencia habitual. Según los objetivos, se distinguen varios tipos. 1. Natural. Su principal objetivo es conocer las zonas donde la naturaleza está muy presente o es especialmente agradable, bonita o singular. A menudo, los parques naturales y las zonas protegidas son destinos turísticos preferentes, si bien el acceso masivo puede deteriorar e incluso poner en peligro sus características propias. El ecoturismo busca el contacto directo con la naturaleza, intentando mantener una relación respetuosa y sostenible con ella. 2. Urbano. Las ciudades acostumbran a ser uno de los destinos turísticos preferentes, ya que contienen muchos y variados atractivos, de tipo monumental, histórico, cultural, a la vez que concentran equipamientos, servicios e infraestructuras necesarias para la actividad turística, como son hoteles, restaurantes, transportes. 3. Turismo cultural. Es el que, para promover la atracción de turistas, utiliza como recursos la historia y el arte. Museos, ruinas arqueológicas, arquitectura, urbanismo, así como elementos culturales inmateriales,
es decir, el folclore, la gastronomía, la música, las costumbres. Y 4. Turismo rural. Se desarrolla en el campo y en el marco de pueblos o casas aisladas y pretende evocar las costumbres y los hábitats rurales. Hay varias modalidades: el agroturismo, que es el alojamiento en casas de agricultores y ganaderos; el turismo verde, para practicar senderismo, rutas en bicicleta; y el turismo ambiental, en el que se tiene interés por el entorno ecológico. Los transportes y el turismo en España. Las comunicaciones relacionan personas y lugares y fomentan los intercambios de todo tipo: financieros, artísticos, empresariales, culturales. Además, la densidad y la calidad de la red viaria y una eficiente gestión de los sistemas de transporte de un país son indicativos de su grado de desarrollo socioeconómico. Este aspecto también influye en el sector turístico, que puede llegar a ser un motor económico para el territorio, como es el caso de España. Los transportes en España. En los últimos años, a pesar de la desaceleración provocada por la crisis, España ha realizado importantes inversiones dirigidas tanto a la construcción de nuevas vías de comunicación como a la mejora de calidad y tecnificación de los sistemas de transporte, para así poder asegurar el desarrollo económico de todas sus regiones. España, una potencia turística. Actualmente, España es un país con gran potencial turístico, al que cada año llegan millones de visitantes. Ocupa un lugar destacado entre los 5 primeros destinos turísticos del mundo, tanto por el número de visitantes que recibe como por el volumen de ingresos que estos aportan. Por ello, el turismo tiene una gran importancia económica. Los turistas gastan en viajes, alojamientos, restaurantes, ocio, compras. Además, esta actividad crea numerosos puestos de trabajo en la construcción, el comercio, hostelería, la restauración, bares, por lo que las zonas turísticas concentran una gran cantidad de servicios. La inmensa mayoría de los turistas que nos visita llegan por vía aérea durante los meses de julio, agosto y septiembre, y lo hacen a través de viajes organizados, ya sea por agencias o por operadores turísticos. Sin embargo, gracias a Internet, cada vez son más las personas que organizan su propio viaje. Los lugares de destino son, sobre todo, las comunidades del litoral mediterráneo, cuyo principal reclamo es el sol y la playa, y la Comunidad de Madrid, que atrae turismo del tipo urbano y cultural. El resto de comunidades tiene un porcentaje de turismo menor, pero creciente, con una oferta especializada, ya sea cultural, fiestas, gastronomía. Impacto social y económico del turismo. El turismo es un factor notable de transmisión de valores, ideas y productos que los turistas traen de sus países de origen o que llevan consigo tras su estancia en los lugares de destino. Aunque España es una gran potencia turística, más del 90% de las empresas del sector son microempresas, la mayoría de las cuales se dedican a la restauración y cuentan con pocos empleados. El trabajo en el sector turístico suele tener una duración estacional y muchos de los empleos se consideran banales, por lo que los salarios suelen ser muy bajos. Ello explica que ocupen a un gran porcentaje de mujeres y de población inmigrante. El transporte de los productos agrarios. La finca o granja como punto de origen. El producto que sale de la finca o explotación con destino al mercado local, regional, nacional o internacional necesita ser transportado. En agricultura, la cosecha es la fase final del ciclo de las hortalizas y los frutos en los campos en la época del año en que maduran. También se incluye en esta etapa la limpieza, clasificación y embalaje de los productos. En el caso de los productos cárnicos, los animales son trasladados desde las granjas a unas instalaciones industriales denominadas mataderos para su sacrificio.
Al llegar al matadero, los animales son alojados en corrales y reciben las inspecciones sanitarias correspondientes. Tras su sacrificio, son nuevamente inspeccionados para determinar su aptitud para el consumo humano y la carne se corta manualmente, se empaqueta, refrigera o congela. Un enfriamiento o congelación, así como un embalaje adecuado, tienen como objetivo evitar que el alimento se contamine o degrade durante la manipulación y el transporte. Otro aspecto que debemos contemplar es el correcto etiquetado de los productos, ya que la Unión Europea tiene una legislación muy estricta al respecto. Almacenamiento. El almacenaje de los productos agrícolas y cárnicos es una fase muy importante de la logística en el itinerario de los productos desde el punto de origen hasta su consumo. En esta etapa se incluyen todas las actividades relacionadas con la custodia y adecuado mantenimiento de los productos. Las plantas refrigeradas mantienen los productos frescos y reúnen todas las características necesarias para evitar romper la cadena de frío. De igual manera, deben cumplir todas las normas de higiene y reciben inspecciones periódicas. Un almacenamiento incorrecto comportaría el deterioro de los productos. Transporte. Es necesario contar con los vehículos adecuados, en perfectas condiciones y con buenas vías de comunicación. El método para el transporte de frutas y hortalizas, así como el de carnes y sus derivados, está determinado por la distancia, el carácter perecedero y el valor del producto. Una elección del tipo de transporte dependerá, en cada caso, de la distancia a cubrir, el tipo de producto, su peso y el volumen de carga, así como el precio de la mercancía. El transporte aéreo prima por su rapidez y puntualidad en las entregas. El transporte marítimo es útil por su capacidad ilimitada de carga y por ser relativamente económico. El transporte terrestre, que utiliza trenes y camiones, destaca por su flexibilidad y seguridad. Hoy en día se procura priorizar el transporte multimodal, que consiste en utilizar distintos tipos de transporte según el producto hasta llegar al destino. La distribución y el consumo. Los establecimientos comerciales de venta al por menor nos ofrecen los bienes de consumo que necesitamos. En nuestras ciudades y pueblos disponemos de mercados municipales, comercios tradicionales y, más recientemente, de supermercados e hipermercados. De nosotros depende escoger el establecimiento donde efectuar nuestras compras. También somos responsables de seleccionar y mantener los productos alimenticios en buenas condiciones higiénicas, conservar la cadena de frío y almacenarlos en buenas condiciones hasta el momento de su consumo. La tasa turística. ¿Qué es la tasa turística? La tasa turística es un impuesto que emplean muchos organismos públicos en diversos países como fuente de financiación destinada a la promoción turística y/o a la preservación del medio ambiente. Las personas que se alojen en un establecimiento turístico deben pagar una tasa. Su importe varía de unas zonas a otras, en función de los días de estancia y de la categoría del establecimiento turístico en que se alojan los visitantes. La inversión del impuesto en la ciudad o zona turística. Los defensores de este impuesto lo consideran una forma de captar recursos para destinarlos a la promoción turística de la localidad o región. También defienden que es una inversión en espacios públicos que beneficia tanto a los visitantes como a los residentes. Las calles, el mobiliario urbano o los servicios públicos municipales se pueden mejorar con la inyección económica que supone la tasa turística. Hay muchos países que la cobran desde hace años, como Italia, Francia, Austria, Estados Unidos, diversos países caribeños, Túnez o Marruecos. La tasa como herramienta de preservación medioambiental.
El crecimiento del turismo ha aumentado su impacto sobre el medio. Si durante los primeros años del desarrollo de la industria turística este efecto no se tenía en consideración por parte de los gobiernos y administraciones, hoy supone una prioridad. La mayor parte del reclamo turístico se basa en factores relacionados con algún aspecto del medio natural, la belleza paisajística, las playas o las condiciones climáticas. A menudo se dan situaciones en las cuales esta actividad económica entra en conflicto con la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales. La concentración y la frecuencia de las actividades turísticas constituyen uno de los principales efectos negativos del turismo. Desaparecen los espacios naturales para dar paso a edificaciones. Se multiplica la generación de residuos y la contaminación de las aguas en zonas costeras que altera los ecosistemas. La tasa turística facilita el desarrollo de políticas para gestionar los recursos naturales y proteger los espacios con alto valor ecológico. Este impuesto permite disponer de dinero para reducir los impactos ambientales de las actividades turísticas más agresivas con el medio. De esta manera es posible corregir y mejorar los espacios deteriorados mediante, por ejemplo, la depuración de las aguas y el reciclaje de los residuos.